Mucho hemos hablado de la crisis ucraniana, de lo que podría ocurrir si Rusia invade a este país vecino, la factibilidad de esa invasión, las posibles reacciones en la Unión Europea, en algunos de los países europeos, por ejemplo, particularmente Alemania, que podría ser la OTAN. Hemos hablado también del rol que está jugando en este momento y que podría jugar a futuro China. Pero poco hemos hablado del impacto doméstico, del impacto interno de esa crisis ucraniana en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en este momento con relación a esa crisis y qué podría ocurrir en la eventualidad de que en efecto se presentase ya el conflicto bélico? Abordemos este tema con un analista experto en la materia, como lo es Antonio de la Cruz, director de Inter-American Trends en la ciudad de Washington. Antonio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel, por la invitación. Antonio, una cosa es lo que se está haciendo en este momento con relación a la crisis. Por ejemplo, el Senado de Estados Unidos, que ha sido tan reacio para apoyar al presidente Biden en sus propuestas, al parecer va a apoyar una propuesta del senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, para las sanciones a Rusia actualmente. Pero ¿qué ocurriría si en efecto se nos presenta el escenario bélico? Hablemos primero de esas sanciones. ¿En qué consisten? Consisten en sanciones a personas del círculo cercano de Putin, y esa ley se llama Ley de la Defensa de la Soberanía de Ucrania. Consiste en sanciones a las instituciones financieras de Rusia importantes, como Gazprom Bank y otros bancos, ¿verdad? Van a ser sancionados. Consiste en sanciones al uso del sistema de transferencia internacional que se conoce como SWIFT, que es como los bancos se comunican para hacer transacciones en dólares y que lo pueden quitar, y eso tiene un gran impacto. Consiste en que prohíbe las transacciones de deuda soberana rusa, ¿verdad? Y también a algunos sectores importantes de empresas dentro de Estados Unidos, como que es la del petróleo, la de carbón y la de procesamiento de gas, ¿no? De minerales. Pero también está incluida la Nord Stream 2, que es la que conecta con Alemania, que podía también suspenderse, que ya lo hizo una vez Donald Trump, pero que esta administración había autorizado. El presidente se ha reunido en la Casa Blanca con el emir de Qatar para garantizar suministro de gas para la Unión Europea. Incluso lo ha hecho una especie de miembro, no sé, supranacional, no sé cómo decirlo, de la OTAN. ¿Esto podría suplir realmente ese gas que viene de Rusia vía Ucrania, vía Alemania? No, si bien es cierto, es el gran productor de gas ahorita, ha sido siempre Qatar. Y en ese sentido, recordemos que también había tenido una relación muy tensa con la administración anterior, porque apoyaban a algunos de los países con que tenían una guerra proxy, los sauditas. En esta ocasión, la administración Biden toma la iniciativa porque al haber bloqueado el desarrollo desarrollo de gas en las lutitas, ¿verdad? Por el fracking, Estados Unidos perdió capacidad de generar un volumen mayor de gas y se está apoyando a un productor como Qatar para aliviar esa tensión que generaría cortar el tubo de Rusia hacia el norte de Europa en el invierno, como sabemos, que ha sido muy cruel y que generaría muchas consecuencias al tener frío los hogares dentro del norte de Europa. Antonio, la crisis ucraniana ha puesto de alguna manera una especie de pausa en los múltiples conflictos políticos y económicos que enfrenta el presidente Biden en Estados Unidos. Las discusiones por sus paquetes de leyes en el Senado, los temas de la pandemia, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Ha sido medida la actitud, el manejo que ha tenido el presidente Biden de la crisis ucraniana últimamente?
La crisis ucraniana es importantísimo para la administración Biden porque debemos recordar cómo salimos de Afganistán y las consecuencias que eso generó. Al haber ahora presentarse la crisis con Rusia, y recordemos que Rusia para los demócratas es un actor, y sobre todo Putin, de cuidado, porque recordemos que se le acusa o se le acusó de que intervino en las elecciones de 2016 a favor de Trump y en contra de Hillary Clinton. Entonces, esta administración en sí le tiene puesta mucha atención porque considera que si Putin se sale con la suya en términos de invadir Ucrania y no tener una respuesta correspondiente en ese sentido por parte de la administración Biden, le podía afectar en sus elecciones de este año, que son importantísimas para poder mantener las mayorías tanto en el Congreso como en el Senado. En ese sentido, por eso tiene la lupa y por eso se han enfocado y han insistido en que son sanciones, y en eso lo acompaña hoy el Reino Unido, donde le están amenazando porque saben que una intervención en Ucrania le generaría un problema de imagen aquí dentro de Estados Unidos y desestabilizaría la región del centro de Europa. Esto, si es así, el presidente Biden va a evitar a toda costa dar el go a una reacción militar. Sería un contrasentido luego de haber sacado tropas él de Afganistán, con todo lo caótico que ello fue, según tú dijiste. Pero si en efecto Putin invade, ¿qué puede hacer Estados Unidos? ¿Qué puede hacer la OTAN? Y el impacto que eso tendría en el público norteamericano. Estados Unidos muy poco, excepto las sanciones. Y las sanciones son importantes porque aislaría la economía estadounidense. Por eso que son tan fuertes. El no poder usar el sistema SWIFT para sus transacciones, las compañías rusas que operan internacionalmente tendrían mucha dificultad. Voy a poner un solo ejemplo para que veamos lo importante que son esas sanciones. Cuando Donald Trump sancionó a las comercializadoras de Rosneft en Venezuela, Rosneft salió de Venezuela. O sea, dijo, nosotros no podemos permitirnos ser sancionados porque no podíamos operar en el sistema, en el mundo internacional del petróleo con una sanción estadounidense. Entonces, ese es el calibre de esa sanción. Ahí los grupos económicos deben estar evaluando conjuntamente con Putin hasta dónde puede llegar. Entonces, eso es una de las partes, por eso vienen insistiendo que las sanciones van a ser muy contundentes. Y además, la cleptocracia rusa, sus activos están colocados en Europa, están en el Reino Unido, están en Francia, en Suiza, entonces también ahí hay otra consecuencia que sería grave. Entonces, desde el punto de vista militar, poco haría Estados Unidos. En la OTAN tampoco podrían, porque sería una guerra entre Rusia y la OTAN que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso sí sería un escenario muy complicado para el mundo en este momento. Entonces yo creo que van a ser guerras asimétricas, por eso han armado al ejército ucraniano y ver cuánto le cuesta esa guerra a Putin internamente y el desgaste que eso implica para la administración y las consecuencias que siempre trae una guerra cuando tú entras a un país donde no eres recibido bien y que vas a tener una confrontación importante. Una última pregunta, Antonio. ¿Qué se comenta en Washington, en los corrillos, en los pasillos de la capital, pues de la primera potencia del mundo? ¿Hay ambiente, hay aires de guerra? ¿Se comenta? ¿Cómo ven tantos personajes que tienen poder de decisión en esta ciudad? ¿Cómo se ve esto? Se ve que hay que usar la diplomacia hasta el último momento. La diplomacia es el instrumento en compañía con la Unión Europea y con la OTAN para evitar. Por eso hoy el primer ministro británico viajó a Ucrania para conversar y por eso está el húngaro, ¿verdad?, Orbán en Moscú buscando todos los mecanismos para no llegar a una confrontación bélica. Entonces el uso de la diplomacia es el mecanismo y para ello el segundo elemento que se conversa es aprobar la ley para las sanciones para mostrarle músculo a Putin de que las consecuencias van a ser muy graves. Yo no sé si Putin lo detiene. Esto se ha hecho porque Putin lo está viendo desde la perspectiva de mantener el legado ruso y de su legado como líder y potencia que él quiere volver a conquistar en el espacio mundial. Antonio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César. Siempre un placer.
Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends desde la ciudad de Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.